En el primer ejercicio me piden resolver una ecuación diferencial de primer orden. Es una ecuación diferencial no lineal. Si yo considero que y es la variable dependiente y x es mi variable independiente, tengo y al cuadrado y eso hace que mi ecuación diferencial de primer orden sea no lineal. Voy a definir en primera instancia los coeficientes de esta ecuación diferencial que ya está expresada en su forma diferencial y tendría m como x cuadrada más y cuadrada más x y n como x por y. N multiplica al diferencial de y, m multiplica al diferencial de x. Si observo mi primer coeficiente de la ecuación diferencial, tengo un término cuadrático que suma a otro término cuadrático y suma a un término lineal. Significa que esta función no es una función homogénea. Por lo tanto, la ecuación diferencial no es una ecuación diferencial homogénea. En el primer coeficiente, que es la función m, no puedo separar variables. Tampoco se trata de una ecuación diferencial de variables separables. Significa que debemos investigar si esta ecuación es una ecuación diferencial exacta. Para ello, debo calcular la derivada parcial de m con respecto de y, ya que m multiplica el diferencial de x. Entonces, por eso derivo con respecto de y. Y su derivada es 2y. Como n multiplica el diferencial de y, entonces debo calcular la derivada parcial de n con respecto de la otra variable, que sería entonces x. Y la derivada parcial de n con respecto de x vale y. Estas dos derivadas no son iguales, significa que la ecuación diferencial no es exacta y por lo tanto debo investigar si existe un factor integrante que al multiplicar a esta ecuación diferencial la convierte en una ecuación diferencial exacta. En este caso vamos a trabajar con el siguiente factor integrante. Diferencial de eta entre eta. Eta es el factor integrante. Lo voy a considerar como la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x. Y esta diferencia la debo dividir con n y toda esta función multiplica el diferencial de x. Si este cociente es una función que depende de x, entonces existe un factor integrante que depende de x. Es decir, eta es el factor integrante que depende de x. Vamos a sustituir las derivadas parciales. Tengo entonces 2y menos y entre n es xy, todo esto por diferencial de x, y yo tendría la derivada de eta entre eta es el factor integrante, y resulta que esto es igual a 2y menos y entre xy, diferencial de x, y esto es igual al diferencial de x entre x. Es decir, este cociente sí es una función que depende de x y vale 1 entre x. Por lo tanto, existe el factor integrante que depende de la variable x. Y aquí por similitud, debido a que tengo el diferencial de eta entre eta, que es igual al diferencial de x entre x, puedo identificar de manera directa que el factor integrante es igual a x. Bueno, tomo este factor integrante y lo multiplico por la ecuación diferencial. X cúbica más xy cuadrada más x cuadrada por diferencial de x más x cuadrada y diferencial de y igual a 0. Ya multipliqué el factor integrante por la ecuación diferencial y aquí puedo volver a plantear la función, en este caso vamos a llamarla p, como x cúbica más xy cuadrada más x cuadrada y la función q que es igual a x cuadrada y. Para estas dos funciones calculo sus derivadas parciales. Una vez más, p la derivo con respecto de y
Y aquí tendría el valor de 2xy. Y derivo q con respecto de x. Y en este caso su derivada es 2xy. En este caso, estas dos derivadas parciales son idénticas. Por lo tanto, ya tengo una ecuación diferencial exacta. Como ya tengo la ecuación diferencial exacta, ahora necesito encontrar la solución de la ecuación diferencial. Y la solución la voy a presentar como la función phi que depende de las variables x y y va a estar igualada a una constante. De la diferencial exacta de esta función resulta que la derivada parcial de phi mayúscula con respecto de x va a ser el coeficiente que multiplica el diferencial de x, es decir, la función p, que vale x cúbica más xy cuadrada más x cuadrada. Y el otro coeficiente, que resultaría ser la derivada parcial con respecto de y, es el coeficiente q, x cuadrada y. Y aquí tengo una ecuación, dos ecuaciones, y vamos a integrar la primera ecuación. Integro la primera ecuación, en este caso la tendría que integrar con respecto de x, y eso me daría una primer aproximación a mi solución de la ecuación diferencial exacta. Entonces la integral de la derivada parcial de phi con respecto de x, es decir, x cúbica más xy cuadrada más x cuadrada con respecto de x, va a ser igual a un cuarto x a la cuarta más un medio x cuadrada y cuadrada más un tercio por x al cubo más una constante de integración. Como estoy integrando una derivada parcial, la constante de integración en este caso es una función que depende de la variable y. Vamos a tomar esta función y la vamos a sustituir en la ecuación número 2. Es decir, debo calcular la derivada parcial de phi con respecto de y. Entonces, la derivada parcial de phi con respecto de y es derivada del primer término, vale 0. La derivada del segundo término sería 2 entre 2, 1, x y cuadrada. La derivada del tercer término de phi también vale 0. Y la derivada del último término con respecto de y sería la derivada de g con respecto de y. Tengo entonces que esa derivada parcial es x cuadrada y más la derivada de g con respecto de y igual a la ecuación número 2, que es x cuadrada y. Significa que la derivada de g con respecto de y es igual a 0. Por lo tanto, g de y es una constante. Finalmente, la función phi, que es la solución de la ecuación diferencial exacta, es igual a un cuarto x a la cuarta más un medio x cuadrada y cuadrada más un tercio x al cubo más c. Ahora sí puedo escribir la solución. La solución de la ecuación diferencial exacta es un cuarto x a la cuarta más un medio x cuadrada y cuadrada más un tercio x al cubo igual a la constante k. Solución de la ecuación diferencial exacta. Lo que puedo hacer ahora es verificar si la diferencial exacta de esta función es la ecuación diferencial exacta que acabo de resolver.
Es decir, sería plantear la derivada parcial de phi con respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de phi con respecto de y diferencial de y igual a 0. Entonces, derivada parcial de phi con respecto de x, 4 entre 4, 1, x cúbica, más 2 entre 2, 1, x y cuadrada, más 3 entre 3 por x cuadrada, diferencial de x, más derivada parcial de esta función con respecto de y, primer término 0, segundo término sería 2 entre 2, 1, x cuadrada y, diferencial de y igual a 0. Si de aquí yo factorizo x, tengo x cuadrada más y cuadrada más x, todo esto por diferencial de x, más xy diferencial de y, todo esto igualado a 0. Y aquí puedo identificar que tengo el factor integrante y la ecuación diferencial original que yo empecé resolviendo, lo que significa que esta es la solución de la ecuación diferencial no lineal de primer orden.